Bienvenidos a nuestra exploración de las diferencias entre los derechos reales y personales y las implicaciones de no poder distinguirlos. Al profundizar en ejemplos claros y vívidos de la vida real, nos esforzaremos por aclarar la distinción, dilucidar su importancia y resaltar las consecuencias de largo alcance de no conocer la diferencia. Para emprender este viaje, debemos comprender las bases. Los derechos reales se relacionan con bienes corporales tangibles, y son exigibles frente a cualquier persona en general. Los derechos personales, por otra parte, se refieren a las relaciones entre individuos y solo son exigibles contra personas específicas. Examinemos un caso del mundo real para iluminar la distinción. Supongamos que posee un terreno con una casa construida sobre él. La propiedad de este terreno y de la casa constituye un derecho real. Puede utilizar y disfrutar de este derecho siempre que sus acciones no infrinjan los derechos de otros. Ahora, veamos un derecho personal. Tu amigo te pide un préstamo de 100 pesos prometiendo devolver el importe en una semana. Si esa promesa es legalmente ejecutable, esa obligación constituye un derecho personal, y usted podría emprender acciones legales para obtener el reembolso. Pero, ¿qué pasa si confundes estos dos tipos de derechos? Digamos que tratas el dinero que le prestaste a tu amigo como un derecho real. Usted decide ejercer su derecho a este dinero al no permitir que su amigo entre a su casa hasta que se pague el préstamo. Las consecuencias pueden variar desde relaciones fracturadas debido a malentendidos hasta posibles problemas legales. Su confusión sobre la naturaleza de este derecho no solo resulta en un maltrato a su amigo, sino que también infringe las limitaciones de los derechos personales. Ya que los derechos personales solo te permiten exigir el cumplimiento de la obligación, no ejercer acciones sobre bienes que no te pertenecen. Continuando con el tema, examinemos las implicaciones financieras de no conocer la diferencia entre derechos reales y personales. Imagine un escenario que involucra un préstamo obtenido por un individuo de una institución financiera. El contrato de préstamo representa una obligación personal entre el prestatario y el prestamista. Ahora, supongamos que el prestatario, o el que pidió el préstamo, trata erróneamente esta obligación como un derecho real. Decide no reembolsar el préstamo, razonando que la institución crediticia no tiene ningún derecho real sobre nada tangible, como un terreno o una casa. Así que, pensando que la institución que le hizo el préstamo no tiene nada del prestatario en su poder, para exigir el pago, este decide no pagar. Sin embargo, esta acción podría tener consecuencias. No solo perjudica a la institución crediticia, sino que también afecta el puntaje crediticio del prestatario, su posible elegibilidad para préstamos futuros, y podría dar lugar a acciones legales. Otro aspecto que vale la pena explorar es el efecto de no comprender estas diferencias sobre los derechos de los individuos en las relaciones. Considere una pareja que convive y acumula riqueza junta a lo largo de los años, pero no describe claramente la propiedad de estos activos. A falta de tal claridad, los bienes pasan a ser una cuestión de derechos personales. Sin embargo, si alguno de los socios los considera erróneamente como derechos reales, y decide venderlos o legarlos sin el consentimiento del otro, esto puede generar inmensas discordias y problemas legales. Estar en una posición en la que se pueda distinguir entre estos derechos no solo mitiga los conflictos potenciales, sino que también garantiza la equidad y la protección para todas las partes involucradas. Las ramificaciones de la ignorancia con respecto a estos derechos se extienden más allá de los casos individuales y tienen implicaciones sociales más amplias. Al examinar estos ejemplos tangibles, comenzamos a darnos cuenta de la importancia de comprender y defender estas diferenciaciones legales en nuestra vida diaria. Consideremos las protecciones legales que salvaguardan la información personal en esta era digital. Los derechos de privacidad son un excelente ejemplo de derechos personales no tangibles que tienen implicaciones de gran alcance cuando se violan. No saber que los derechos de privacidad son personales, más que derechos reales, podría llevar a que individuos o entidades manejen de manera inapropiada información privada, lo que resultaría en repercusiones legales, sanciones financieras y, lo más importante, la violación de la confianza y la privacidad. De manera similar, ser conscientes de que los derechos reales protegen la propiedad física puede ayudarnos a comprender las leyes de propiedad y diversos gravámenes, como hipotecas y gravámenes. Reconocer y respetar estas construcciones legales puede ayudar a evitar posibles disputas que surjan de derechos de propiedad poco claros, ayudando al buen funcionamiento de las transacciones que involucran bienes raíces, banca y otras industrias relacionadas. En resumen, la distinción entre derechos reales y personales es mucho más que un tecnicismo jurídico. Constituye la base misma de nuestras interacciones cotidianas, tanto a nivel individual como social. Este entendimiento puede empoderarnos a nosotros, los individuos, para proteger y hacer valer nuestros derechos de manera responsable, minimizar los conflictos y reforzar el respeto mutuo y la confianza en nuestras relaciones y transacciones. Sobre todo, puede ayudarnos a vivir en una sociedad justa y equitativa. Además, este conocimiento nos proporciona conciencia, no solo sobre nuestros derechos sino también sobre nuestras responsabilidades.
Al hacer realidad los parámetros de nuestros derechos, también comprendemos nuestras obligaciones hacia los demás y la sociedad en su conjunto. Armados con esta conciencia, allanamos el camino hacia un futuro en el que la toma de decisiones informada, el respeto por el individuo y la adhesión al Estado de Derecho nos guíen hacia mejores relaciones y una sociedad armoniosa. Esperamos que esta información referente al ámbito de los derechos reales y personales haya sido informativo y esclarecedor. También debemos saber que existen diferentes tipos de derechos reales y de derechos personales. Recuerde, en cada faceta de nuestras vidas, desde la familia y los amigos hasta el trabajo y el ocio, comprender el equilibrio entre los derechos reales y personales es fundamental para mantener el orden, la justicia y el respeto mutuo. Por tal motivo, es importante que conozcamos los diferentes tipos de los derechos reales y derechos personales, ya que el conocimiento tiene el potencial de mejorar dramáticamente vidas, y comprender los derechos no es una excepción. Con el conocimiento adecuado, podemos empoderarnos a nosotros mismos y a los demás para actuar con prudencia. A medida que la narrativa de nuestra exploración llegue a su fin, esperamos que continúe descubriendo más sobre este importante tema y su impacto en su vida. Por eso, seguiremos aprendiendo más, de lo relacionado a estos temas. Para terminar y esto quede más claro, la principal diferencia entre los derechos reales y los derechos personales radica en el objeto sobre el cual recaen estos derechos, y se puede explicar de manera clara y concreta de la siguiente forma. Derechos reales. Los derechos reales se constituyen sobre las cosas, es decir, sobre bienes u objetos tangibles. Estos derechos otorgan a su titular un poder directo e inmediato sobre esa cosa, sin depender de otra persona. Por ejemplo, el derecho de propiedad que tiene una persona sobre su casa o su automóvil. Derechos personales. Por otro lado, los derechos personales se constituyen sobre las personas o sobre su patrimonio. Estos derechos implican una relación entre dos personas, donde una, el acreedor, tiene el derecho de exigir algo de la otra, el deudor. Por ejemplo, el derecho que tiene un prestamista de exigir el pago del préstamo a la persona que se lo otorgó, el prestatario. En resumen, los derechos reales recaen sobre las cosas, bienes u objetos tangibles. Los derechos personales recaen sobre las personas o su patrimonio, implicando una relación entre un acreedor y un deudor. Esta diferencia es fundamental, ya que determina cómo se pueden ejercer y hacer valer esos derechos. Los derechos reales se pueden hacer valer frente a cualquier persona, mientras que los derechos personales solo se pueden exigir a la persona específica que tiene la obligación. Gracias por vernos y suscríbete para más temas interesantes como este.